Nuestro estudio, el diputado Martín Rosúa. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, Martín, gracias por venir. Bueno, vamos a charlar un poquito de varias cosas que está haciendo Martín, y algunas cosas generales también. Me gustaría empezar por lo último que se conoció en estos días, más que nada. Era tu idea de proponer una reforma para el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe. Me gustaría que nos cuentes un poco a qué estás apuntando, por favor. Sí, tenemos una reforma que es integral y que va a tener varios pasos, pero el principal elemento que queremos introducir es la figura de la reiterancia delictiva. Hoy el fenómeno social se va dando de un modo y el derecho se tiene que ajustar a ese fenómeno social. Lo que nosotros encontramos es que las personas delinquen, el sistema de persecución penal los atrapa, los sienta frente a un juez, ese juez los libera y vuelven a delinquir. Y esa es una cuestión fáctica que se repite permanentemente. Sí. Entonces, cuando se otorga la evaluación de la prisión preventiva, ¿no? Es decir, el juez va a evaluar si esta persona que atrapamos, que un policía lo trajo, que un fiscal lo llevó ante un proceso, va a decidir si va a pasar ese proceso penal en prisión o libre. La figura que se utilizaba hasta ahora, lo que decía el Código Procesal Penal, era la peligrosidad procesal. Sí. ¿Qué significa peligrosidad procesal? Si hay peligro de fuga o si hay peligro de entorpecimiento de la causa. En los casos donde no se presuman o no haya elementos para presumir el peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa, se le daba la libertad y esta persona atravesaba el proceso en libertad. ¿Qué es lo que pasaba? Que en un altísimo porcentaje esta libertad que se le otorgaba a una persona que estaba siendo imputada la utilizaban para volver a delinquir. Entonces nosotros vamos a incorporar la figura de la reiterancia delictiva. ¿Esa figura no existe hoy? Hoy no existe. Y si existiera, que es una creación jurisprudencial que queda a criterio de los jueces. Es decir, el juez puede ver a una persona que constantemente comete delitos como a una persona que tendría que interpretar forzadamente, claro, que es un elemento de peligrosidad procesal. Nosotros lo metemos como lo que hacemos nosotros, en resumen, lo que hacemos nosotros es incorporar a la reiterancia delictiva en el artículo de la prisión preventiva. Es decir, si vos venís imputado ante un juez y ese juez puede ver que vos tenés condenas anteriores por delitos dolosos que no fueron todavía cumplidas o tenés imputaciones por delitos dolosos abiertos en otras causas, a vos automáticamente se te otorga la prisión preventiva. No podés atravesar ese proceso en libertad, porque consideramos que esa reiterancia, que esa repitencia delictiva hace intuir o predecir de que vos vas a seguir cometiendo delitos si yo te doy la libertad durante el proceso. ¿Ya lo charlaste con otros diputados de esto? Porque aparte parece de sentido común, ¿no? A veces nos encontramos con trabas ideológicas cuando uno quiere avanzar con estas cuestiones de sentido común en los temas de proceso penal. ¿Viste? Hay gente que siente que vos tocás vacas sagradas, sí, cuando hablas de estas cosas. Pero gracias a Dios hoy hay un cambio cultural, hay una comprensión mejor de la realidad trágica que estamos viviendo en términos de violencia urbana y estoy teniendo un acompañamiento importante. En nuestro bloque de la Unión Cívica Radical lo acompañaron todos, con las 3 diputadas del PRO lo charlé y nos acompañaron los 3. Se comunicó conmigo el diputado Emiliano Peralta, que es el abogado que conduce estos temas en el bloque de Amalia Granata, y también nos acompañó, y lo he charlado con algunos diputados justicialistas que estarían dispuestos a acompañarnos, así que es probable que termine siendo ley. Puede andar, bien, bueno, sí. Bienvenido. Martín, vos estás también bastante ocupado en el tema de seguir el lavado de activos en todo esto, esta situación que está viviendo Rosario vinculada con el narcotráfico. Estuviste muy activo con la agencia en Rosario, sí, y creo que querés hacer algo parecido en Santa Fe. Sí, veo 2 o 3 cuestiones. Primero que veo que la cuestión del lavado de activos o ir contra las economías ilícitas, básicamente, que es más amplio todavía, sí, que el lavado de activos, sí, correcto, es la pata que falta en el discurso público. Todos hablamos de modificar el Código Procesal Penal, todos hablamos de reformar y de mejorar la policía, todos hablamos de limpiar la corrupción del Estado, pero nadie habla de ir contra las economías ilícitas. Y lo que nosotros consideramos es que todos estos niveles de violencia urbana que se ven reflejados en delitos violentos, como las tasas de homicidios de Rosario que cuadruplican o quintuplican el resto de los grandes centros urbanos del país, tienen un trasfondo que es que son ordenados por jefes de banda narcocriminales. Los informes de Procunar, los informes del MPA te dicen que el 70-80% de estos homicidios son homicidios planificados, que de esa planificación un altísimo porcentaje se planifican en las cárceles y que esa planificación en las cárceles fue por los jefes de las bandas narcocriminales. Entonces nos damos cuenta que hay una relación directa entre la violencia urbana, que puede estar manifiesta o simbólicamente detectada en la figura del homicidio,
con las estructuras de las economías ilícitas que subyacen, que las incentivan y que las justifican. Entonces, no vamos a terminar con la violencia en Rosario si nosotros no vamos a atacar las economías ilícitas. ¿Y por qué involucrar a los municipios y a la provincia? Porque hoy los dos organismos que están encargados de la persecución de estos delitos, que son la UIF y los tribunales federales, primero que tienen muy poca estructura, segundo que tienen poca cercanía con la información, y tercero porque en los últimos 20 años no han generado resultados. Si nosotros, yo pregunto hoy a los oyentes, ¿cuántas causas recuerdan resonantes de condenas por lavado de activos, ya sea que surjan de la UIF o que surjan de los tribunales federales? Nadie se va a acordar. O sea, tuvimos muchísimos avances en materia de encerrar a las bandas por delitos violentos, pocos avances de encerrar a las bandas por narcotráfico y prácticamente nulos avances en cuanto a ir con las estructuras económicas. Sí. Bueno, entonces involucremos a las provincias y a los municipios que tienen toda la información sobre las manifestaciones patrimoniales de estas personas. Primero saben quiénes son estas personas, porque la justicia provincial lo sabe quiénes son las personas vinculadas a las bandas criminales y todo su entorno, que es donde pueden lavar el dinero. Después tenemos toda la información respecto a las manifestaciones patrimoniales de estas personas. La provincia sabe quién tiene un auto, quién tiene un barco, quién tiene un departamento. La ciudad sabe quién mete un permiso de construcción, quién mete una habilitación comercial, y al mismo tiempo tenemos la información sobre las actividades económicas registradas o no de esta gente. Entonces, es muy fácil encontrar esa incongruencia. Cuando una persona está vinculada a una banda narcocriminal, cuando esa persona tiene manifestaciones patrimoniales muy importantes, pero al mismo tiempo no tiene ningún tipo de actividad económica registrada, el delito de lavado de activos está prácticamente preconstituido. Ahí, viste que creo que lo hemos hablado alguna vez en ocasión de charlar el tema de la agencia en Rosario. Viste, hay un temor de que esas agencias se queden cazando en el zoológico, se queden cazando y haciéndole la vida imposible y complicando a los que no tienen que ver con esto. Entonces resulta que a vos, a ella, a mí, nos van a pedir 400 cosas y van a trabar cualquier cosa que queramos hacer, y a los que tienen que ir a buscar, o para los que fue creado, que es para justamente predecir los fondos ilícitos metidos en la economía normal o legal, finalmente no pase nada porque van por otro lado, porque hacen una gambeta y qué sé yo. ¿Cómo se puede? Es un tema que lo tratamos muchísimo. Claro. Era una de mis preocupaciones. Mira, primero no hay que tener empacho en decir la verdad. Nosotros no vamos contra la evasión tributaria en esto. Claro. No vamos a buscar evasores tributarios, de eso que se encargue la FIP. Sí. Nosotros acá vamos a buscar gente que está lavando dinero. O vamos a impedir que el dinero que producido por el delito se incorpore a la economía formal. Ahí establecemos un montón de barreras que son todos estos pedidos de información a los que vos haces referencia. Lo primero que hicimos cuando creamos la agencia en Rosario, y lo estamos replicando ahora en la provincia, es que ningún trámite, porque esto más nos lo aconsejaron la gente que trabaja sobre el lavado de activos, ningún trámite de inversión de un privado se para porque salte una alerta de actividad sospechosa. Se deja que la inversión se realice. Si la inversión es ilícita, después el Estado cae con todo el peso de la ley y lo atrapa. Eso también nos sirve para que no se traben inversiones lícitas. Y la segunda es que ya cuando no es en la faz preventiva, sino en la faz colaborativa de la justicia, hay que trabajar exclusivamente sobre el marco de personas que la justicia nos brinda para que nosotros mapeemos. O sea, el sistema es al revés, no trabajar sobre el común de la gente, sino que la justicia nos brinde un número de 200, 300 o 400 personas vinculadas a las organizaciones criminales y a su entorno, y nosotros ahí mapear todo el sistema de manifestaciones patrimoniales, que es lo que esta gente tiene, y todo el sistema de actividades económicas registradas, es decir, tributarias, cuáles fueron las actividades que estas personas tienen. Y a partir de ahí hacer un estudio sobre un espectro, sobre un marco de gente ya determinado, y que esto no termine siendo una traba para los que vienen a invertir normalmente en la ciudad. Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo en Rosario? En Rosario ha habido un número muy importante de alertas de actividades sospechosas, y sin embargo hasta ahora no le ha complicado la vida a nadie que venga a realizar inversiones en la ciudad. Creo que los problemas de las inversiones en la ciudad pasan quizás por la agilidad de los trámites o por la excesiva burocracia todavía. Sí, lamentablemente sí. Martín, viste, en el plano nacional se está dando mucho que saltan situaciones presupuestarias insostenibles, es decir, gastos que, más allá de cuestiones de corrupción, al margen de eso, sino que efectivamente partidas presupuestarias, decir, ¿esto para qué está?
¿por qué seguimos gastando plata en esto? En el plano nacional. En el plano provincial yo no lo estoy viendo todavía. Mirar con lupa un montón de partidas que a lo mejor se justificaron en algún momento y ya o son ineficientes o son inútiles o ya no se justifica. No lo estoy viendo. Sé que vos le estás prestando bastante atención a un trabajo que está haciendo Fundación Libertades de regulación. Totalmente. Que es otro aspecto. Un aspecto es las regulaciones excesivas, otro aspecto son los gastos inútiles. Pero también se está trabajando sobre los gastos inútiles, sobre las dos cosas. Dame tu opinión sobre cómo estás viendo a Santa Fe en ese proceso de decir, ¿por qué no mirar? Ya que cambió un poco totalmente es la oportunidad. ¿Cómo lo estás viendo a Santa Fe? Santa Fe tiene la suerte de ser una provincia con un potencial productivo enorme. Sí. Entonces quizás muchas de estas cosas hayan pasado solapadas en la riqueza propia de la provincia durante mucho tiempo. También hay que reconocer que Santa Fe ha tenido relativamente, en comparación con otras provincias, gobiernos bastante más austeros o más prolijos. Pero así todo, hay un montón de situaciones donde vos te encontrás con las dos cuestiones. Con tres, con excesiva cantidad de regulaciones, con regulaciones que desincentivan a la inversión privada y después con gastos excesivos del Estado. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo con la Fundación Libertad, donde decidimos empezar a estudiar sector por sector para detectar estas cuestiones. Dónde hay excesiva regulación, dónde falta modernización o falta reacomodar los incentivos y dónde hay un gasto que no se corresponde con la realidad actual. Hoy estamos hablando de que hay cuestiones que se justifican en una situación donde el país está creciendo y hay cuestiones que no se justifican en una situación donde el país está en crisis y no estamos ajustando el cinturón todos. Sí. Viviana me pasa un mensaje que manda un oyente, dice, buen día, lo estoy escuchando al diputado, pregunta, ¿van a derogar la ley por la que los fiscales tienen que pedir permiso a la política para investigarla? Lo aplaudo en entrar en los activos, pero falta esta etapa, la política y su club. No sé bien a qué, porque la verdad que los fiscales no nos tienen que pedir referencia. Yo creo que hace referencia a la ley que permite al disciplinamiento de los fiscales, es decir, esto que estamos viendo ahora. A diputados y senadores ser el marco de disciplina de los fiscales. Me imagino que se refiere. La verdad que es un tema muy complejo, porque nosotros tenemos un sistema de división de poderes desde la Constitución de Alberdi del 53, que hace que tenés el poder repartido entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y cada uno actúa como un contrapeso del otro. Esa es la idea y el marco teórico en el que funcionamos. En este caso particular, si vos le otorgás a la legislatura las facultades sancionatorias de los fiscales, vos estás estableciendo una situación de contrapoder donde un poder controla al otro. Ahora bien, si vos podés, en ese modo, así como estás estableciendo un contrapeso, le estás otorgando después tenés que ver cómo funcionan los operadores. Ahora, por ejemplo, hubo 2 casos de 2 fiscales de Rosario que se los atendió de manera absolutamente razonable, criteriosa. Fue la primera vez que me tocó participar, que fueron el caso del fiscal Eder y Ríos Artacho, donde fueron procesos absolutamente racionales, coherentes, objetivos, donde se avanzó de una manera razonable. Pero después también podría suceder lo que el oyente está planteando, que es que la legislatura se arrogue situaciones de control por sobre el MPA. Yo creo que el punto, y te digo al revés, pero ¿qué pasa si vos decís, bueno, no hacemos ese control y dejamos que el Ministerio Público de la Acusación se controle a sí mismo? Generás una corporación que es imposible de controlar, que puede llegar hasta cualquier lado. Tal vez la idea sería una posición intermedia. Yo creo que hay que buscar esa posición intermedia y creo que el tema clave acá es los fueros. Nosotros tenemos que modificar los fueros en Argentina. Y creo que esto va a poder responder parte de la pregunta o a dónde apunta el oyente. Los fueros en la Argentina se crearon para proteger las opiniones que los legisladores vertían en el ejercicio de sus funciones. Sí, correcto. Y hoy los fueros se están utilizando para proteger otra cosa. a personas que cometen delitos comunes, corrientes y ordinarios y que se amparan en esos fueros. Yo creo que el sistema actual, buscando un equilibrio y transformando los fueros de los legisladores, que se limite exclusivamente a las opiniones, podría ser un sistema mucho lo de los más fueros saludable. coincido, hay que cambiarlo ya. El disciplinamiento no puede estar en manos, porque ahora está un poco más oxigenada la legislatura santafesina, pero por 1000 años era un coto de caza del peronismo. Más con el Senado, sistema electoral que tenés, que le otorga la mayoría absoluta al que gana. Exactamente, además. Entonces, la verdad que yo siempre estuve muy opuesto a que esto fuera como está siendo hoy mismo.
porque va a ser muy difícil investigar a cualquier político de esa manera. Ahora parece más oxigenado y entonces más sí. democrático. Por eso te marcaba lo de los fueros, quizás. Pero antes no era así. Totalmente. Antes no era así. Sí. Entonces a mí me parece que hay que hacer, en todo caso, al MPA lo tendrá que disciplinar un organismo que esté conformado por más organizaciones, no solamente por la política. Me da la impresión. Cuando nos ponemos a pensar la similitud con el juicio político, son sistemas que fueron previstos así, como que la legislatura, en cierto modo... No, este fue modificado. Este no era así, fue modificado en la época de Lipschitz. Sí, me acuerdo. Y pareciera que fue modificado ad hoc. Exactamente, sí, que quedó muy hay que buscarle la vuelta, pero feo aunque suene digamos, políticamente incorrecto, también me cuesta pensar la situación extremadamente opuesta, que el MPA se regula así. No, eso porque tampoco. Después eso tampoco. Tenés fiscales que hacen lo que quieren, que pueden incurrir en casos evidentes de corrupción y que puede ser que no se controlen porque se forma una corporación que se protege así. En eso estamos de acuerdo, ni una cosa ni la otra. Martín, por último, ¿qué otros temas tenés en agenda? ¿Qué otros temas estás trabajando? Un tema que siempre tuvimos en la cabeza y que vemos que la política no le presta atención, que es el cambio de paradigma en materia de empleo, la irrupción de la tecnología en el mundo del empleo, que va a repercutir fuertemente en Argentina y en Santa Fe en particular, porque tenemos un componente de mano de obra manual, repetitiva, que se repite mucho y que puede ser fácilmente reemplazado por la tecnología, ni hablar ahora que se viene inteligencia artificial, etcétera. Creemos que esto en el corto plazo va a generar un shock de desempleo brutal o una oportunidad de crecimiento enorme. Hoy cuando nosotros estudiamos el panorama vemos la tormenta perfecta, vemos que hay empresas de la provincia que están buscando personal y no consiguen los perfiles laborales que necesitan, y vemos que hay un montón de gente que no tiene empleo y que no puede conseguir ese laburo. Creemos que el mercado no va a poder resolver esta situación, el mercado no va a poder tomar el cajero del supermercado o la persona que atiende en la cabina de peaje, que son empleos que van a desaparecer en breve, y transformarlo y trasladarlos automáticamente a ser desarrolladores de software. Entonces creemos que ahí el Estado tiene que intervenir con educación no formal, es decir, empezar a leer cuáles son las variaciones o las transformaciones que está generando el mundo del empleo, cuáles son los trabajos que ganan y que van a aparecer, cuáles son los trabajos que pierden y que van a desaparecer, y tratar de hacer una reconversión planificada, educar a la gente para el mundo que se viene, que es algo que no se está haciendo y que creo que hay que hacerlo por fuera de las universidades. ¿Y cómo lo imaginás? ¿Por dónde o cómo? ¿Por dónde o cómo? Me imagino representantes del mundo laboral, me imagino representantes del mundo empresarial, representantes de la ciencia y tecnología del Estado y representantes del Ministerio de Producción, en un observatorio que analice esto, que analice cuáles son los empleos que se van a crear, que es muy fácil de hacerlo, es un relevamiento a las empresas, y que analice cuáles son los empleos que se van a perder. Y a partir de ahí generar, o con incentivos fiscales, o a través de capacitaciones, como te decía, de educación no formal. Hay cursos de 6 meses u 8 meses que te pueden transformar en programador, que trate de generar una reconversión laboral de las personas que pierden a las personas que ganan. Uh-huh. Y también creo que hay que empezar a generar, nosotros solo estamos trabajando en un programa que ya se venía trabajando hace mucho, de incentivo al empleo a través de la reducción de ingresos brutos que se utilice para pagar los aportes patronales y demás. Bueno, cuando yo discutí eso con la gente que labura conmigo, le digo, esto hay que apuntar a los sectores que creemos que van a ser competitivos. Bueno, hay que empezar a estudiar qué es lo que se viene y dejar de tirar la plata en sectores que ya sabemos que no van a funcionar, y apuntarle a esos sectores y ver no cómo se los protege para seguir tirando dinero a la basura, sino cómo los reconvertimos. Claro. Estuve trabajando con un chico que trabaja en temas agrícolas, que tiene un estudio realizado de toda la provincia de qué deberíamos estar realizando en cada lugar para ser competitivos. Bueno, hay muchos lugares donde hay que empezar a pensar qué desarrollamos. Uh-huh. Si no, desde el norte se vienen a los grandes centros urbanos, hay migración interna, trae un montón de problemas. Bueno, esas son las cuestiones que queremos empezar a laburar. Buenísimo, Martín. Bueno, hemos conversado con el diputado provincial radical Martín Rosúa. Nos visitó aquí en el estudio de CNN. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Bueno. Nos vamos a las noticias.